Bueno, sí, tal cual como decís vos, realmente lo interesante es que una vida de alguna manera dedicada al tema de la carne, uno llega al momento soñado que pensábamos que no íbamos a tener, ¿no? Pero creo que sí. Y por eso un poco el título, alguno me cargaba ahí, Silvio, el título de un gigante dormido, pero realmente creo que es así. Si uno mira países vecinos como Brasil, como Uruguay y Paraguay, que de alguna manera uno nunca hubiese imaginado que hubieran llegado a los niveles que están llegando en producción de carne, bueno, ¿por qué nosotros no? Que ya habíamos llegado a altos niveles en otra época de nuestra historia. Pero bueno, vamos a ver acá. Vamos a empezar primero viendo qué es lo que está pasando afuera, digamos, cuál es la situación mundial. Después vamos a ver cuál es el desafío que tenemos nosotros, cuál es la situación actual y después ver algunas cuestiones relativas al tema de la cadena de las carnes, que me parece que es realmente importante. En primer lugar, lo que tiene que ver a la demanda mundial, lo que ustedes tienen acá en azul son aquellos lugares, donde los más oscuros son los lugares donde hay mayor demanda, y esto está reflejado de alguna manera con este ejemplo que hace referencia a la China. Pensemos que cada año en China, una argentina pasa a cambiar sus hábitos de consumo, consumir mayor cantidad de proteínas animales, y esto genera una demanda adicional importante, y hoy es China y son el resto de los países asiáticos, y el día de mañana será el África, pero el mundo ha entrado ya hace unos años en un proceso de demanda continua y creciente de alimentos, y por suerte las proteínas animales están incluidas dentro de ello. Y esto se ve reflejado, acá ustedes lo ven en este gráfico, en los últimos años, del 2005 al 2015, aumentó las importaciones de carne vacuna un 45%, fundamentalmente liderado por el Asia, por el África y por Latinoamérica. Y cuando uno ve hacia el 2025, que va a aumentar otro 25% comparado con el 2015, de vuelta está liderado por esos países. Creo que acá hay que hacer un ejercicio, digamos, en muchas de las cuestiones que tienen que ver con el negocio de la carne. Algunas cosas hay que dejar el espejo retrovisor guardado y empezar a mirar con los faros largos, porque han cambiado muchos de los escenarios del mundo que no responden a lo que ocurría hace 40, 50 o 60 años atrás. 40 o 60 años atrás era mucho más importante mirar qué pasaba en el mercado común europeo o en Europa. Hoy no deja de ser importante, pero hay otros mercados que cobran mayor importancia relativa y que no debemos de descuidarlos y de atenderlos, porque ahí es donde está la demanda futura de carne del mundo. Quiero ver acá compartir con ustedes 3 diapositivas que tienen que ver con el tema precio que me parecen importantes. Esto ustedes tienen acá cómo ha ido variando el precio de los cereales, los oleaginosos y de la carne vacuna. La carne vacuna es la que está en rojo. Fíjense que acá cuando viene la crisis del 2008 caen todos los commodities, rápidamente los alimentos se vuelven a reacomodar y vemos en los últimos años que se ha desprendido. Esto está en una relación 100 al año 1990, enero de 1990, y es información de FAO. Lo que ustedes ven es cómo el precio de la carne vacuna se mantiene de alguna manera por encima de los valores de los cereales y oleaginosos. O sea, hay algo que debemos comprender, que de alguna manera la demanda de carne, el crecimiento de la demanda de carne del mundo no alcanza a ser alcanzado, valga la redundancia, por el proceso biológico de la producción de carne vacuna. O sea que es muy difícil poder alcanzar el ritmo de demanda que hay en función de los problemas biológicos que tienen, porque no es lo mismo producir pollos o cerdos, que el intervalo entre generaciones es muy corto, a producir carne vacuna. Eso es una de las cuestiones, digamos, que hace más sólida, digamos, el crecimiento del precio o el mantenimiento de los precios hacia el futuro. Esto era comparado con los granos, esto es comparado con la leche. De vuelta algo muy parecido, fíjense cómo de vuelta la carne vacuna se desprende, aunque ahora ya se está alcanzando esto el precio de la leche y la carne, pero también se desprendió. Y cuando vemos con el resto de las carnes, acá tienen también de vuelta con base en 1990, información de FAO, los precios de carne vacuna. Che, esto parece que no. No, acá el dueño dice que no es problema de pila, ¿no? Necesitas un técnico. Bueno, por suerte lo trajo Teo, porque si no, no lo tendríamos. Pero bueno, lo importante acá ver, fíjense cómo
de vuelta, hago mención a la caída, a los valores que se habían alcanzado, los picos que habían tenido allá por el 2008, 2009, los 3 tipos de carnes, cómo después caen, pero vuelven a subir. Y fíjense cómo la carne vacuna se desprende de la carne de pollo y de cerdo. Esto es un poco lo que le estaba comentando recién, ¿no es cierto? Y esto lo debemos tener en cuenta porque, digamos, siempre la participación relativa en las proteínas animales, la carne vacuna va a ser menor que el pollo y el cerdo. Pero cada vez se va a ir convirtiendo en una mayor delicatessen porque no hay capacidad biológica de poder seguir la demanda de carne. Esto es lo que ha ocurrido con los precios de la carne a valor internacional. Esto es valor del complejo cárnico, el miles de toneladas promedio año a año. Fíjense que los valores que hablamos en el 2005, 2006 hasta el 2007 prácticamente se han duplicado, multiplicado por un 70%. O sea, claramente han aumentado los precios de las carnes en el mundo. Esto es lo que ocurre en el Mercosur. Fíjense que estamos muy parejos, o sea, uno va a escuchar hablar a los industriales en algunos momentos, como ha ocurrido ahí donde ustedes ven el rojo, es el precio de la carne en Argentina, el resto es Brasil, Uruguay y Paraguay. Hemos pasado por diferentes momentos en la historia en función de los diferentes valores del dólar. A partir del año, con la devaluación de diciembre del 2015, se produce esa baja, después se produce aquella subida en el 2016, pero lo concreto es que hoy estamos muy parejos los precios entre Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Generalmente Argentina siempre ha estado un poquito más arriba que Brasil, por supuesto, y que Uruguay también, porque la carne nuestra es mejor pagada en el mundo que la carne del resto de los países del Mercosur. Bueno, decimos que hay una oportunidad porque claramente hay una población mundial en crecimiento, que aumenta el poder adquisitivo y cambios en los hábitos del consumidor. Esto vino para quedarse. Entonces, esto creo que es lo que hay que estar, viendo hacia el futuro. Entonces, por eso todo lo que les vine comentando anteriormente. ¿Cuáles son las oportunidades de Argentina? Bueno, las oportunidades de Argentina son, por un lado, recuperar un montón recuperar protagonismo en las exportaciones ante un mercado en crecimiento y subabastecido. Esto de subabastecido hay que tenerlo en claro. O sea, hay un mercado de carnes en el mundo que está subabastecido. O sea, esto que pasó ahora, por ejemplo, el ejemplo de Brasil, que hubo mercados que cerraron y enseguida se volvieron a abrir. Si esto hubiera ocurrido cuando había montañas de carne en el mercado común europeo que no sabían qué hacer, seguramente no hubiera pasado lo mismo. Pasó lo que pasó porque ante un problema que no es menor, bueno, hacía falta carne y nadie podía reemplazar el carnoducto de carne que inyecta Brasil al mundo. Entonces, de alguna forma, había que pasar el momento. El ingreso a Estados Unidos es importante, no tanto por las 20.000 toneladas, sino que es importante porque es espejo para muchos otros países del mundo que atrás de Estados Unidos nos van a abrir. ¿Esto qué es? Es Corea, es México, el día de mañana puede ser Japón. Esa es la secuencia que siguió el Uruguay cuando abrió el mercado americano. Por eso es importante el mercado americano que esperemos prontamente pueda abrirse. Y por supuesto, todo lo que hablamos antes, el incremento de China y del sudeste asiático. La consolidación de la cuota 481, que cada vez Argentina va teniendo mayor participación. Y esto vamos a hablar un poquito más adelante, la recuperación del protagonismo de la cría y de la recría. ¿Por qué es importante Estados Unidos? Estados Unidos es líder en importación y líder en exportación. Estados Unidos tiene una ecuación en la cual exporta lo mejor y compra carne para ser picada. Y esa ecuación le sirve porque le da una balanza positivo. Para el 2015 se estimaba un aumento de importaciones del 12%. Los principales proveedores son Australia, bueno, no le voy a leer todos los que son, pero Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Uruguay. Los precios crecieron un 20% en los últimos 2 años y Argentina va a recibir 20.000 toneladas con un arancel preferencial. Me olvidé de pasar acá arriba. ¿Qué es lo que está proyectando FAO para el 2016-2025? Que la economía va a crecer a menor ritmo que la última década. No obstante, el crecimiento de la población, la creciente urbanización y el mayor consumo permitirá un 21% de las exportaciones, que representan el 11% de la producción mundial, o sea, de vuelta reafirmando lo que habíamos dicho anteriormente. El mayor crecimiento se va a dar en países emergentes.
La menor utilización de maíz y la caída del precio va, digamos, de alguna manera a facilitar su utilización, estamos hablando a nivel mundial. La recuperación del precio del petróleo parecería que ayudaría a que países productores de petróleo como Rusia aumenten la importación de carne. Se espera un crecimiento de la oferta no provenga del mayor número de cabezas, sino de incremento del peso de faena. Eso vamos a verlo después, en particular para el caso argentino. Bueno, lo concreto es que hay un mercado en crecimiento limitado por la oferta que no alcanza en satisfacerla. Esto ya se los marqué anteriormente, pero quiero que quede claro porque esto me parece que es algo realmente de peso. Bueno, el desafío nuestro de crecer en producción y productividad. Y acá vamos a empezar a ver algunos números que me parece interesante compartir con ustedes. Acá tienen hasta el año 2016, esto en base a información del SENASA. Yo no voy a entrar a detallar algunas cuestiones, sino que quiero marcar algunas en particular. Fíjense, cuando vemos cómo fue la caída del stock, la pendiente que tuvo, y la recuperación de este stock a partir de acá, de la caída, viene en forma lenta. O sea, la primera cuestión es que la recuperación, fíjense que la última recuperación había sido esta, había sido quizás con una mayor pendiente que la actual. Y fundamentalmente, bueno, los bajos niveles de destete, eso ya lo estuvo hablando Silvio, no me voy a detener en esto, pero sí quiero marcar otra cuestión, que es esto. O sea, nosotros vemos que hay un crecimiento de vacas, hay un crecimiento de terneros, pero hay un decrecimiento permanente de novillos que no ha parado. Esto es un golpe de atención. Por primera vez en la historia de la ganadería argentina se produjeron dos liquidaciones en forma conjunta, liquidación de vientres y liquidación de machos castrados, o sea, de novillos. Eso no había ocurrido nunca en la historia. Esto fue fruto de las políticas públicas, que bueno, no voy a ahondar ahora porque creo que ya todos lo conocen, pero lo concreto es que cada vez hay menos machos castrados, cada vez hay menos novillos. Esto, por un lado, está hablando de la mejora del proceso de invernada que citó Silvio, o sea, el acortamiento de las invernadas, pero por otro lado está hablando de un menor peso de faena y eso es una menor recría y este es uno de los problemas. Acá les quiero, no pretendo que vienen todos los números, sino que quiero marcar solamente los que tienen, se los puse en color. Fíjense, cuando vemos el total de vacas, el máximo lo habíamos alcanzado con 23,5 millones en el 2007. El menor fue en el 2011 con 19 millones de cabezas y ahora estamos en casi 22 millones. Cuando se cierre el 17, que anoche me pasaba información Jorge Dillon, estaríamos más cerca de 23 millones. Pero lo interesante es cómo aumentó la cantidad de vacas, ha aumentado la cantidad de terneros, pero lo que no aumenta es la cantidad de novillos. De vuelta, tenemos muchas vacas, terneros en función de esa mala porcentaje de tete, pero no aumenta la cantidad de novillos. Estaríamos muy cerca, en cuanto es vacas y terneros, del máximo histórico en cuanto al stock, pero en cantidad de novillos estamos muy por debajo. Esto es lo que ha pasado con la reubicación del rodeo nacional. Si uno ve lo que pasaba hace 15, 20 años atrás, el 62% del rodeo estaba en la región pampeana. Hoy el 53, 54% del rodeo está en la región pampeana y esto ya hace por lo menos 6, 7 años que está en ese porcentaje. Y las zonas subtropicales que estaban en su momento en el 29%, hoy sumando el NEA y el NOA están en el 37%. O sea, ha habido un corrimiento del rodeo hacia las zonas subtropicales, aparentemente no ha crecido más en los últimos años esto, o sea, parecería que este proceso se ha lentificado, pero seguramente yo creo que a partir del nuevo crecimiento de la ganadería que estamos viendo, seguramente de vuelta volverá a tomar mayor preponderancia relativa las zonas subtropicales. Esto lo traigo porque es uno de los temas realmente importantes, que es el tema de la relación novillo-vaca. Esto está hecho exclusivamente para lo que es la región pampeana. Esto está puesto a modo de ejemplo, pero lo interesante de ver acá es la pendiente en lo que respecta a, esto es la zona oeste de la región pampeana. Fíjense la fenomenal pendiente que trae de caída de la relación novillo-vaca. Esto es por una situación de uso diferente de la tierra. Cuando uno ve lo que es la región sudeste, zona de cría de ciclo completo, esta caída es mucho menor. Lo mismo ocurre con caída importante en lo que es la zona norte, que es la zona agrícola. Pero bueno, esto es lo que está ocurriendo y lo que creo que hay que, de alguna manera, ver y tomar acciones como para que pueda detenerse, ¿no?
Bueno, este es otro de los procesos que creo que también hay que hacer mención, porque después voy a hablar cuál es el potencial de crecimiento que tiene la ganadería argentina, y es que, según estudios que hemos hecho para la Fundación Producir Conservando, en los últimos 15 años se han perdido 800.000 hectáreas por año, han dejado de ser ganaderas y han pasado a ser agrícolas. Este proceso en sí mismo creo que va a continuar, es bueno que continúe porque en todos aquellos lugares donde es mejor negocio tener una producción primaria, como puede ser el grano o los cereales o los oleaginosos, va a seguir, como ocurre en cualquier lugar del mundo, y en aquellos lugares donde la ecuación económica, riesgo, situación climática y demás amerita hacer producción secundaria, que será la producción de carne, va a seguir haciéndose producción de carne. Pero esto va a seguir ocurriendo, es parte, digamos, de la realidad, y las especulaciones o las hipótesis que hemos hecho de crecimiento de la ganadería contienen esto, o sea que se siga manteniendo una pérdida de hectáreas de producción ganadera a través de los años. Bueno, crecimos y podemos crecer. Yo esto me gusta hacer mención al tema porque muchas veces se habla de que la producción ganadera no ha tenido, digamos, reacción ante las posibilidades de poder crecer. Y yo siempre pongo como ejemplo esto: entre el 2002 y el 2006 se produjo un fuerte crecimiento de la actividad agrícola por superficie sembrada y se produjo un crecimiento importante de la producción ganadera. Esto fue cuando ocurrió esto que marcaba hoy Silvio, de todo el mejoramiento de la recría, de los engordes. Se dejaron 6 millones de hectáreas de ser ganaderas y pasaron a ser agrícolas, y a pesar de eso no cayó la producción de carne porque claramente se introdujo ahí todo lo que es la suplementación, los engordes a corral, fertilizaciones y los bolsos, o sea, todo eso hizo que se produjera. Al mismo tiempo que aumentaba la superficie sembrada, aumentaba la producción ganadera. Cuando el productor vio que había, digamos, indicadores que nos daban de que la ganadería era un buen negocio, reaccionó bien. Después vino todo lo que pasó a partir del 2006, y cuando empezaba a visualizarse un cambio de la cría, que necesita mucho más tiempo para que realmente se produzcan los cambios, bueno, vino todo lo que vino después del 2006, y como ludo volvimos a la salida y tenemos que empezar de vuelta. Pero esta fue la realidad de lo que ocurrió. Y ahora quiero entrar con el tema de la cría, porque realmente es un tema que nos preocupa y creo que es uno de los temas principales que debe abocarse, digamos, desde el punto de vista productivo en la Argentina. No podemos seguir produciendo el 63, 64, 65% de terneros cada 100 vacas. Y fíjense que esto de alguna manera nos explica el por qué pasa esto desde el punto de vista tecnológico. Si prácticamente el 50% del rodeo tiene servicio controlado, se revisan toros, un 20% de los toros solamente se revisan, y hay un 45% de vacas que se hace diagnóstico de preñez. Si tomamos como estas tecnologías básicas del manejo de un rodeo de cría, acá está claramente una de las razones por las cuales no vamos a mejorar. De todos modos, en este tema, cuando uno ve lo que ocurre en otros países del mundo, ustedes ven lo que ocurre en Estados Unidos, Australia, Uruguay, Argentina. Nosotros somos cola de perro acá. ¿Y por qué pongo Australia y Estados Unidos? Porque Australia y Estados Unidos tienen sistemas de cría muy parecidos a los nuestros. Son sistemas de cría a cielo abierto, son sistemas de cría pastoriles. Bueno, ¿por qué nosotros tenemos que tener un 62%, 63% de promedio de los últimos 5 años y Australia está en el 78%? O sea, creo que acá claramente tenemos unas posibilidades de crecimiento. Ahora, acá yo quisiera hacer mención a dos cuestiones. Me parece que deberíamos rever por dónde va la solución de esto. Hace por lo menos 30 o 40 años que veterinarios y agrónomos estamos trabajando en esto y hemos logrado realmente pocos resultados. Me parece que acá hay cuestiones motivacionales, cuestiones de reacción de los ganaderos, que nunca nadie las ha estudiado, y creo que algo va por ese lado. Y hoy en algún momento estábamos hablando con Marcelo Magrech, que creo que ya se fue, pero hubo algo que yo no lo viví porque soy más joven que eso, que es el Plan Balcarce, y Marcelo me decía que ellos también lo han estudiado. El Plan Balcarce no solamente apuntaba a tecnología, sino que apuntaba también a las motivaciones de los productores, y fue realmente un programa que revolucionó la cría en la provincia de Buenos Aires. Hoy en día, cuando hablamos del 60%, seríamos injustos con los bonaerenses porque ellos están por arriba del 75% de preñez. O sea, hay algo más que va más allá de las diferencias tecnológicas. Me preocupa
que un plan de desarrollo de la cría en el futuro piense solamente en tecnología. Me parece que hay otras cosas que no las estamos viendo y deberíamos verlas. Bueno, y por otro lado, aparte del tema de la cría, fíjense otra cuestión que es importante, que es lo que se refiere a los pesos medios de carcasa, ¿no? Nosotros no solamente tenemos pocos terneros, sino que además producimos los animales más livianos comparados con cualquiera de nuestros competidores o socios en venta de carne. Uruguay con 2,45, Australia 2,50, Estados Unidos 3,60. Nadie está pretendiendo llegar a los valores de Estados Unidos porque nuestras condiciones pastoriles no lo permitirían, pero seguramente llegar a los valores de Uruguay o Australia deberían ser los valores alcanzables por la ganadería argentina. Bueno, y acá yo quiero hacer mención a alguien que nunca se lo nombra y que creo que es el único que está en condiciones de generar la gran revolución en la ganadería argentina, que es el pasto. Y esto no va en contra del maíz, no va en contra de los encierres, muy por el contrario. Creo que si hay un negocio que puede desarrollarse en el futuro cercano o en el futuro mediano, es la interacción pasto-grano, pasto-subproductos de la agricultura. Pero si la ganadería argentina no entra en una franca revolución tecnológica del pasto, como lo hizo en la agricultura, el techo nuestro está muy cerca. Entonces, todo lo que estamos hablando de aumentos de producción van a ser imposibles si nosotros no pensamos en esto. Y esto, lamentablemente, se habla poco porque los proveedores de insumos tienen poco peso dentro de lo que es la producción ganadera y hablamos por ahí de cosas que son más marginales. O sea, yo creo que todo lo que tiene que ver con el engorde a corral es relativamente mucho más simple. Todo lo que tiene que ver con los cultivos anuales es mucho más simple. Y pensar en producciones, en cambiar la producción de forraje es una cuestión más compleja, de mayor inversión y que exige un mayor conocimiento del manejo y del uso de los mismos, ¿no? Acá yo traigo una foto un poco como ejemplo. Esto es en un campo en la zona de Maipú, provincia de Buenos Aires. A la izquierda tienen un campo natural y a la derecha un campo, una pastura cultivada. La diferencia de producción es 3:1, ¿no? De 2 toneladas a 6 toneladas. Esto mismo lo podríamos sacar una foto en Chamical con un Buffel Grass, lo podríamos sacar en el norte con un Gatón Panic, lo podríamos sacar con un Pangola en el NEA, lo podríamos sacar con una pastura en la provincia de Buenos Aires, como estamos marcando, o un llorón en el oeste. O sea, creo que esta es una cuestión, insisto, que se habla poco y que debería ser motivo de seminarios, de reuniones, de difusión y demás, para realmente poder producir el cambio. O sea, el servicio entra por la boca. No empecemos a gastar plata en otras cuestiones si no tenemos pasto. Si no hay pasto, no va a haber vaca que pueda crear preñada en el país. Y acá cuando hicimos el trabajo que después les voy a mostrar sobre el potencial de producción de la ganadería argentina, una de las cuestiones que veíamos era el diferencial de producción que había entre los productores medios y los productores de punta en lo que hace la producción de pasto de materia seca en cada una de las regiones. Fíjense que es abismal lo que se puede producir. Ustedes miran, pero puede ser tanta la diferencia. Bueno, yo les invito a que miren lo que ocurría con la producción agrícola hace 20 años atrás y lo que ocurre hoy. Se han aumentado una barbaridad la producción agrícola. ¿Y por qué la producción de pasto no puede ocurrir lo mismo? Porque no nos hemos dedicado, nada más que eso. Bueno, y ahora paso a los dos gráficos que tienen que ver con el potencial de producción de carne. El primero está referido a, la primera columna es la producción en el año 2014, el momento en que hicimos el trabajo para la Fundación. Estamos en 2.700.000 toneladas de producción, muy parecido a lo que hay hoy, 215.000 de exportaciones, 1.100 millones de dólares. El desafío es poder pasar a un escenario 1 con 5 millones de toneladas, donde mitad se consuma y mitad se pueda exportar. Y en un futuro más lejano, poder llegar a los 8 millones de toneladas, con 3 para consumir y 5 para exportar. Algunos podrían decir, pero este está loco con lo que está diciendo. Bueno, esto lo hicimos en función de la producción de los productores medios, alcanzando niveles de destete que están por debajo de los americanos y parecidos a los niveles de los australianos, con una producción de pasto que no es la máxima que yo les puse ahí, sino la que tienen los productores medios en una primera etapa para llegar a los 5 millones y una mayor producción para llegar al otro escenario. Cuando uno ve lo que ocurrió en Brasil, realmente que, si algunos recuerdan, Brasil nos compraba carne nosotros allá por la década del 80, más o menos, de haber sido,
y hoy se convirtió en el primer exportador. Bueno, creo que estos son los desafíos que debemos plantearnos y ver hacia dónde podemos llegar. No es utópico esto, no hace falta sacarle hectáreas a nadie, sino que le seguimos dando hectáreas a la agricultura y podríamos llegar a esto. Pero bueno, este es el desafío que tenemos y por suerte el mundo lo demanda. En algún momento hablar de esto, cuando había sobreabundancia de carne en el mundo, era un delirio. Hoy el mundo necesita esto y está esperando que Argentina lo produzca porque hay pocos lugares en el mundo que tengan la capacidad de crecimiento que tiene el Mercosur. Bueno, ¿y qué tiene que pasar para que ocurra esto? La producción de pasto tiene que aumentar un 40% del escenario 1 o un 70% en el 2. La producción, la cantidad de vacas de 22 millones tiene que pasar a 35. Y los niveles de destete pasan del 63 al 75 y al 80 en el tercer nivel. Y la cantidad de maíz que se consume pasa de 3 millones de toneladas a 9 y a 14 millones de toneladas. O sea, esto está pensado en una fuerte interacción entre el pasto y el grano. O sea, pero todos ganamos en esto. Gana la producción de carne y gana el procesamiento de los granos. Bueno, ¿en cuánto tiempo podemos llegar a esto? Esto lo presentamos el año pasado en Palermo, la Mesa de las Carnes, pensando en un escenario intermedio, primero llegar a 4,5 millones, hay que alcanzar 70% de destete, 270 kilos la media res. Dejamos en blanco al propósito cuántos años va a tardar, porque esto depende mucho de las políticas públicas, de la interacción público-privada y de todo lo que podamos hacer, que bueno, ya varias de estas cosas las comentaron anteriormente. Por suerte estamos llevando a cabo un trabajo entre el sector público y privado realmente de gran valor y que permite soñar hacia adelante que se dé esto. Lo único que necesitamos es, siempre decimos, pasar de andar a 40, 50 kilómetros por hora a andar a 80, pero bueno, vamos, esto también creo que vamos a llegar. Este es el otro... Sí, ahí está. Este es el otro, sería el de máxima, llegar a los 5,5 millones con 75% de destete y 300 kilos de la media res. También el año alcanzarlo depende, como les decía anteriormente. Bueno, y ahora... ¿Se me trancó? Ahí está. Vamos a ver un poquito la situación actual y lo que está ocurriendo ahora en el corto plazo, algunas cuestiones que no las podemos dejar de lado. La faena cayó, acá ustedes tienen los últimos 4 años, 14, 15, 16 y 17. El 17 fue una faena menor que el 14, menor que el 15. Este año está muy parecida a la faena del año pasado, o sea, vamos aumentando lentamente. Esto es lo que pasó con las exportaciones de carne. Lo que tienen allá es lo que se prevé para el año 2017. Este es promedio cada mes. Fíjense que el del 2015 para acá viene aumentando. Acá lo ven más claramente qué es lo que ocurrió en enero y febrero comparado con enero y febrero del año pasado. O sea, vamos camino a llegar a las 280, 300 mil toneladas de exportación de carnes este año. Esto es una buena noticia. Esto es lo que pasa con el peso medio de faena. Esta es una de las cuestiones que preocupan. Estamos ahí en los 225, 223, 26 kilos media res. Habíamos llegado a 211, perdón, en el 2011 a 230, pero esto es un tema que nos preocupa. Y esto, bueno, esto es lo que ha ocurrido mes a mes. Bueno, por tiempo no voy a detenerme en esto. Esto es lo que ha ocurrido con la faena de hembras. Fíjense que el 2011, 2012 fueron años de fuerte retención, vino después, no entramos en liquidación, pero vinieron de vuelta años de menor retención de vientres, después volvió a bajar y el año pasado y lo que viene de este año estamos ahí en una situación intermedia, pero no estamos en liquidación, sino que estamos en una etapa de retención de menor retención que la que venía ocurriendo. Yo de todos modos en esto no haría demasiado hincapié en la medida que no entremos en un proceso de liquidación. Creo que acá lo que hay que hacer hincapié es en tener mayor cantidad de terneros por vaca y tener mayor kilos por media res, más que en tener mayor cantidad de vacas, ¿no? Bueno, este es el tema que realmente nos preocupa. Esta es la caída de la cantidad de novillos que tenemos año a año, la cantidad de novillos que necesitamos para cumplir con cuota Hilton. Este es un tema realmente central. Esto es lo que ha ocurrido con el consumo de carne en la Argentina. Fíjense que de los
70, 80 kilos que comíamos en la década del 90, hoy estamos comiendo 55, entre 55 y 60 kilos de carne vacuna. Esto ha sido reemplazado por el pollo y por el cerdo, pero siempre estamos alrededor de los 115, 118, 120 kilos de proteína animal en su conjunto. Esto es interesante, un trabajo que hizo ACREA para la mesa de las carnes. El 10% aproximadamente, el 11% del ingreso de una familia va a parar a carnes y esto es prácticamente estable, es la columna que ustedes tienen ahí. En rojo lo que tienen cuál es el consumo de carne vacuna, perdón, en rojo el consumo total de las carnes y en amarillo el consumo de carne vacuna. O sea, lo que nos está diciendo esto que el consumidor tiene un tope para consumir y de ese tope destina carne vacuna hasta un determinado punto y después sigue con otras carnes, pero esto es más o menos, tiene un valor fijo. Bueno, los aportes de la cadena de las carnes a la Argentina, por un lado, nivel de inversión. La cadena de las carnes bovina invierte por año 22.500 o 22.600 millones de dólares. La carne aviar y porcina, 4.000 millones de dólares. Esto es lo que invertimos año a año todos los ganaderos. Después otra cuestión que no es menor, de los 4 millones de personas que demandan las cadenas agroindustriales, las cadenas cárnicas demandan 645.000 y las cadenas de carne vacuna 423.000. Es una de las cadenas agroalimentarias que mayor cantidad de gente demanda. Y lo interesante es la capacidad de puestos de trabajo que podemos crear. Si nosotros llegamos a los 5 millones y medio de producción de carne vacuna, según un trabajo hecho con Juan Liach para el ABC, podríamos llegar a generar 300.000 puestos de trabajo más. O sea, somos claramente una cadena de valor que tiene una fuerte injerencia en la posibilidad no solamente de demanda de demanda de mano de obra actual, sino de demanda hacia el futuro. Y esto, ya para ir terminando, es un trabajo de Marcelo Regúnaga, donde compara la generación de riqueza de las cadenas pecuarias, que es lo que ustedes tienen marcado ahí. Estas son todas las cadenas pecuarias. La carne a esta altura está comparado con la industria textil, automotriz y metalmecánica. Claramente lo que está diciendo esto es que la cadena de la carne vacuna genera más riqueza que la industria textil o la industria automotriz. Esto no es en contra de las industrias textil y automotriz, sino que es para valorizar lo que significa la cadena de carne en la generación de riqueza en la Argentina a lo ancho y a lo largo. O sea, hoy habló Willy, creo que fue de la territorialidad, y creo que no hay ninguna industria en la Argentina que tenga semejante nivel de ocupación como lo tiene la cadena de la carne vacuna, que va de Tierra del Fuego hasta La Quiaca y desde la cordillera hasta el Río de la Plata, ¿no? Bueno, para ir terminando, tener en cuenta en qué agregamos valor nosotros. Por un lado, la transformación de celulosa. Esto, digamos, la vaca es como un habitante natural del paisaje y es poco lo que se dice a la sociedad, que es la única máquina, junto con los ovinos, o sea, los rumiantes en general, que tiene capacidad de transformar la gran cantidad de celulosa que podemos producir en la Argentina, transformarla en un producto premium como es la carne. Entonces creo que la vaca es una maravillosa máquina de la naturaleza que está todavía subutilizada en la Argentina y que todavía le podemos sacar mucho más. En el tema de valorización de los granos y los subproductos agrícolas, en la oferta de trabajo formal y de calidad, o sea, la cadena de la carne, hablamos de esto también, en el arraigo de familia en las zonas rurales, donde hay una vaca tiene que haber alguna persona, en el fortalecimiento de la imagen de la marca argentina sigue siendo una marca premium y demandada, en la captura de precios internacionales que incrementan la balanza comercial y en su aporte a la economía y al bienestar general. Bueno, y ahora para terminar, ya sí me quedan 2 o 3 diapositivas, algo que para mí me parece realmente importante de remarcar, y esto creo que es de lo más valioso de todo lo que hemos venido hablando, porque sería prácticamente imposible o sería muy difícil poder alcanzar todo lo que hemos venido hablando si no se hubiese producido esto que estamos hablando, que es el acuerdo histórico de la Mesa de las Carnes. Esto es algo que se empezó a gestar por iniciativa de algunos ganaderos y de algunos industriales hacia fines del 2014, principios del 2015, avisorando que se venía una crisis por la ganadería por un problema de oferta, independientemente del gobierno que llegase. Estas instituciones, 25 instituciones que ustedes ven ahí, se vienen juntando desde el año 2015
han armado un programa, digamos, una agenda para el sector de ganados y carnes. Esa agenda se presentó inicialmente a los partidos políticos antes de llegar al gobierno y hoy en día podemos decir con confianza, con orgullo, que el gobierno la ha tomado como propia. Estamos trabajando mancomunadamente con esto, y esto que se logró en 200 años de historia argentina por primera vez, que se junten todas estas instituciones que involucran la producción, la industria, los consignatarios, los gremios de la carne, los gremios de los empleados rurales, en fin, toda la cadena de producción. Por primera vez fue recibida por el presidente de la República el 23 de enero, por pedido de él, y esto realmente fue un gran espaldarazo para todos, y creo que esto vale la pena difundirse porque habla de cuál es la importancia que le da la actual conducción gubernamental al tema de la carne. Si el presidente de la República nos recibe y nos dice quiero saber cómo sigue esta agenda y qué es lo que pasa, y vemos que hay una gran comunión de ideas y de trabajo conjunto con el Minagro, bueno, esto me parece que es una buena noticia porque en la historia de la Argentina no recordamos que haya ocurrido un momento similar. Entonces, digamos, todas las desconfianzas que hablaban hoy, qué va a pasar con el precio de la carne, que los dólares, que pin, que pan, me parece que esto es parte, digamos, de las demostraciones que hay hacia una cadena que generalmente se la llamaba para las vedas, para poner un precio máximo, para cerrar exportaciones, pero no cómo hacer del negocio de la carne un negocio para todos los argentinos. Así que desde ese lugar me parece importante el trabajo que estamos haciendo con la Mesa de las Carnes. Hay 5 puntos que integran la agenda de la Mesa de las Carnes, que no voy a perder tiempo ahora en detallarlo, porque me parece que lo más importante, independientemente de lo que está acá, es, por un lado, que se ha logrado consenso entre todas estas instituciones, desde los consumeros más marginales hasta los exportadores. Sientan la mesa, Beto, no me acuerdo el apellido ahora, el secretario del gremio de la carne, Beto Fantino, se sienta en la mesa la gente del Momo Venegas, o sea, estamos todos, y realmente la distinción que tiene esto, que hemos empezado a trabajar en función de los acuerdos y no de lo que no estamos de acuerdo. Entonces, lo que no estamos de acuerdo lo dejamos a un costado, hablamos de los acuerdos y a partir de ahí armamos una agenda común. Y bueno, y por suerte, junto con Víctor Tonelli nos toca hacer los técnicos de esta mesa y realmente nos sentimos orgullosos de poder trabajar acá. Es un plan realmente, como decimos, de interés público porque le interesa a toda la sociedad y bueno, esperemos que podamos seguir creciendo en este negocio. Muchas gracias. Bueno, impecable, impecable. No abandones el micrófono. Bueno, recién de atrás me decían que ya había, creo que era 826 personas conectadas. Me encanta, el año pasado recordábamos que había 80 presenciales y decíamos, bueno, quedará escrito en los que estábamos, ¿no? Y lo que podíamos contar. Está bueno pensar que, bueno, que haya 824 personas que lo estén viendo en otro lado y después que todo esto quede editado y lo puedan ver. Así que, la realidad, me pone orgulloso que esta información la podamos transmitir. Otra cosa interesante también es esto de ver el puente en las ideas cuando vemos la actividad pública, ¿no? De los dos, el jefe de gabinete y el ministro que estuvieron acá y sus grandes políticas, y el director de ganadería, y ver esto desde lo privado, ¿no? Yo tampoco, en muchos años he sido testigo de esto, que haya una política agropecuaria que esté consensuada. Si tienen alguna pregunta, yo te tiro una primera para arrancar. Fer, vos hablabas de cómo hacer para catapultar todo esto, ¿no? Y a veces está este tema de la duda del ganadero, que existe, el tipo que pone la guita y dice, mirá, vos hablás de boom, pero el que pone la plata soy yo, ¿no? Pero ¿a vos te da la sensación de que una nueva camada de hijos, nietos, gente que de repente venga con la cabeza a lo mejor un poquito con menos golpes, puede ayudar a que todas estas cosas que hay que hacer se implementen? A ver, yo creo que va a haber un cambio hacia adelante. No avisoro todavía cómo va a ser todo para adelante, pero digamos, yo avisoro un cambio. ¿Y por qué digo esto? Hoy estamos presenciando la formalización de entrada de gente fuera del sector al negocio ganadero a través de fideicomisos, de fondos de inversión, cuando salga la ley de mercado de capitales. Y estamos viendo, digamos, yo creo que así como hubo una revolución organizacional en la agricultura, que empezó a visualizarse en la ganadería ya por el 2005, 2006, pero abortó con todo lo que pasó, yo creo que en la ganadería va a pasar algo similar. O sea, si uno ve lo que pasó en la agricultura, ve lo que era la organización de la agricultura hace 30 años atrás y lo que es hoy, no tiene nada que ver.
y los actores son más o menos parecidos. Entonces yo creo que acá el que se quedó dormido y va a quedar en el camino. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que con la agricultura hubo lugares donde hubo los famosos pools de siembra, o gente que vino de afuera con capital y con conocimiento, reemplazó a quien estaba trabajando la tierra, y bueno, creo que en ganadería vamos a un camino parecido, y esto no es en contra de nadie, sino a favor de todos. Creo que va a ir, parte de esto va a pasar por ese lado, o sea, no esperemos grandes cambios por ahí de algunos actores actuales, sino que algunos van a ser, o se van a aliar con otros o van a ser reemplazados. Bien, ahí tenemos una pregunta. Esperá que te pasan un micrófono. Si puedes, bien redondita. Sí, pregunta, reflexión y después pregunta. Coincido plenamente de que el tema del pasto es quizás el que más impacto vaya a tener en ese porcentaje de destete. Y también me parece que extremar la comunicación en la parte del trabajo que vimos hoy de la Dirección de Ganadería, porque coincido de que mucho de esa estabilización de del porcentaje de destete es cultural. O sea, toda la vida la ganadería fue una guarda de valor. Y me parece que eso es algo que probablemente en la medida que los precios vayan mejorando, puede llegar a cambiar. Lo que por ahí no me quedó muy claro, o es una duda que tengo, es si esa famosa marca país que tenemos de la producción de carne, con la intensificación del corral, no podamos perderlo, o sea, del corral de terminación, digamos, ¿no? Y la otra, discúlpame, es, estamos viendo los porcentajes de destetes y pareciera que por el trabajo también que vimos antes en ese diagnóstico, todo lo que es sanidad y reproducción está, creo que en el 5º lugar, estaban en la mayoría de las provincias. O sea que el porcentaje de preñez pareciera que fuera bueno. ¿Me explico? Bueno, voy con las dos. La primera pregunta tuya, referido al tema de la, ¿cómo era? Recordame, de la marca. Yo no me preocuparía tanto, o sea, me parece que está en parte en cómo nosotros vendamos esto al mundo. O sea, cuando te hablan de lo que es la producción de carne en el hemisferio norte, es prácticamente una crianza artificial, donde el corral no es solamente el corral son los antibióticos, es bienestar animal, es manejo, hay un montón de cuestiones. Creo que nosotros debemos ser hábiles, como han sido los uruguayos. Los uruguayos venden carne natural y también usan maíz. O sea, el maíz que nosotros sacamos y ponemos en un corral, lo traemos de algún lugar, digamos, sofisticado, lo hacemos alguna crianza, no, está producido a cielo abierto, sin contaminantes, lo cortamos, lo embolsamos y se lo damos a los animales. Entonces creo que no debemos comprarnos la idea de que incluir granos en la dieta pasa a ser una crianza artificial. Distinto sería si nosotros estuviéramos produciendo la carne como hoy en día se producen los cerdos. No tengo nada contra los cerdos, pero vos haces un criadero de cerdos, está uno al lado del otro, por un lado come y por el otro lado defeca. Y así, es una maquinita de producir carne que no se mueve, no pasa eso, los vacunos. Entonces me parece que tenemos un montón, digamos, no nos quedemos con la idea de que el corral es contaminante, sino que todo el resto que rodea la ganadería argentina, como pasa con la uruguaya, como pasa con la brasilera, como pasa con la australiana, sigue siendo natural. Entonces vendamos eso y no nos condenemos porque el corral pasa a ser malo. Eso como para la respuesta a la pregunta tuya, primera. Y la segunda, respecto al tema sanitario. Yo creo que de alguna manera esa priorización no es antojadiza. O sea, el problema de los niveles de productividad del rodeo nacional no es un problema sanitario, es uno más. El problema principal es un problema de comida. Está bien, yo soy agrónomo y puedo tener una formación profesional, pero si yo le doy todas las vacunas que hay en el mercado a las vacas, pero no les doy de comer, no voy a solucionar el problema. Démosle de comer y junto con esa comida implementemos un correcto plan sanitario, que primero va a tener que ser solucionar los problemas de venerias, antes de empezar a meter pichicatos. O sea, si yo no reviso los toros y si yo no hago tacto, no empecemos a gastar productos. Esto va en contra de los laboratorios, pero tiene una secuencia esto. Empecemos a dar pasto, revisemos todas las partes venerias y después demos productos.
Pero no empecemos al revés porque vamos a chocar y entonces vamos a quemar una buena tecnología también. No sé si soy claro. Bien, preguntas online. Sí, una que viene acá de Capital, pero por internet. Pregunta Fernando si sabes cómo está hoy la idea de activar el mercado de futuro de carnes. Entiendo que se está trabajando en esto, es una de estas herramientas que todos queremos que funcione. Tuvo dos iniciativas fallidas en la historia y lo que se está buscando es que esto realmente avance, pero que no vuelva a ser otra actividad fallida, pero se está trabajando en esto. Sí, y es necesario, sin duda. Porque le daría estabilidad al precio, podrías calzar crédito, o sea, no le voy a explicar qué ayudaría porque todos lo conocen. Fernando, impecable, un aplauso para vos, muchas gracias.